chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, algunos me conocen, otros no. Yo soy el profe de inglés, ¿sí? En primero, segundo y tercer año. Bueno, el motivo del video de hoy es para comentarles y explicarles algunas cositas que tienen que ver con el tema que vimos a principio de año, el Present Simple, en tercer año, ¿sí? Bueno, antes que nada, recordemos que es un tiempo verbal que lo usamos para acciones que suceden de forma habitual, como puede ser una rutina, ¿sí? Y lo que me gustaría explicar son las tres formas, en realidad del presente simple, que una era afirmativa, ¿recuerdan? Otra negativa y la otra en pregunta. Y después algunas cuestiones que tengan que ver también con las personas. Vamos a dar un ejemplo. En el caso de que usemos, recuerda la persona I, vamos a usar el verbo play. Imagínense que yo digo I play tenis, ¿no? En este caso estamos usando la forma afirmativa. Yo lo que quiero que ustedes tengan en claro es que para la forma afirmativa tenemos primero el pronombre personal, después le sumamos el verbo en infinitivo y después el objeto de la oración, ¿sí? En este caso es tenis. Yo juego al tenis. Ven que no está sucediendo en este momento como cuando veíamos el present continuous, ¿sí? El presente continuo, sino que digo que juego al tenis de forma regular, puede ser, o habitual. Recordemos también que para la forma afirmativa y en la tercera persona del singular, cuando decimos la tercera persona del singular nos referimos al he, al she, it, ¿sí? Esta es la tercera persona del singular. ¿Qué pasaba? Le agregamos ¿qué? Una S, ¿a dónde? Al verbo, ¿sí? En forma afirmativa. Entonces, si yo quiero escribir esta misma oración, pero usando otra persona, por ejemplo el she, vamos a usar esta, ¿sí? Lo haríamos de esta manera. She plays, le agregamos la S, ¿sí? Tennis. Lo que quería aclarar en este caso es que la S no tiene nada que ver con el plural, que esa es la confusión que por ahí sucede, ¿no es cierto? Todo lo contrario, es tercera persona del singular. Entonces la S la van a relacionar en este caso con la palabra singular o singular. Bueno, para ir cerrando y no aburrirlos demasiado, quiero hacer estas mismas oraciones, pero las vamos a pasar en forma negativa. Recuerden que para forma negativa necesitamos dos auxiliares. Uno que era el do y el otro que era el does, ¿sí? Con respecto a esos dos, digamos, estos dos auxiliares, también sucedía que lo usábamos de acuerdo a la persona, ¿sí? Para el I, para el you, para el we y they, para las personas esas, ¿sí? Usamos el you. Y para he, she, it, usamos el auxiliar does, ¿sí? Y en forma negativa, imagínense que en vez de decir yo juego al tenis, vamos a decir yo no juego al tenis. Vamos a hacerlo acá abajo. Sería I. Tienen dos maneras de hacerla. Do not play tennis, ¿sí? O bien la manera contraída o cortita, que era I don't play tennis. Y ahí ya pasamos esta oración a la forma negativa, ¿sí? En el caso del does, que es otra de las aclaraciones que quería hacer hoy, que me resulta importante que ustedes la tengan en cuenta, imagínense que tomamos esta misma oración en afirmativo y la pasamos al negativo acá abajo. Fíjense, arrancamos siempre el pronombre en forma afirmativa y negativa, ¿sí? Le agregamos, como dijimos acá, como es she, vamos a mirar, tenemos she, entonces le agregamos el does para negativo. She does not. Y después el verbo. ¿Pero qué pasa con el verbo? Play tennis. Si ustedes se fijan, yo no le agregué la S. ¿Por qué? Yo, para que recuerden, les voy a decir que el auxiliar, en este caso does, se la lleva, ¿sí? Entonces, en negativo, al verbo no le agregamos la S. Ya sí está conjugado. Como decíamos acá, que había dos maneras, la manera corta y la contraria, también pasa con el does, eso, como con el do. She doesn't play, sin la S en este caso, tennis. O sea, la primera conclusión que sacamos acá es que le agregamos la S en tercera persona del singular, he, she, it, pero solamente en forma afirmativa, ¿sí? Bien, para concluir ya el video,
Entonces, como recién vimos la parte negativa con el does, ¿sí? Concluimos con eso y pasamos a la forma interrogativa, ¿sí? Para la forma interrogativa también vamos a necesitar de los dos auxiliares, justamente para que nos ayude a formar la pregunta, en este caso. Pero ¿qué sucede acá? Lo que vamos a hacer es pasarlos hacia el principio de la oración para preguntar. Imagínense que yo quiero preguntar si él o ella o alguien o ellos juegan al tenis, ¿sí? Primero tengamos en cuenta esta tablita, que ustedes la tienen, ¿sí? Imagínense que yo tengo la persona they, ¿no es cierto? They. Y dijimos jugar o vamos a cambiar de deporte, play football en este caso. Si ellos juegan al fútbol, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos they, nos fijamos acá y decimos they, con do. ¿Dónde lo pasamos? Es pregunta, adelante. Do they play football? ¿Y qué tenemos que hacer? Cerrar el signito de pregunta, ¿sí? Para contestarla, la podemos contestar de un montón de maneras, pero en general contestamos con sí o con no, ¿sí? En este caso, si queremos decir que sí, diríamos yes, they do. ¿Sí? Sería si ellos juegan al fútbol, ¿sí? No hace falta que ustedes me vuelvan a escribir yes, they do play football, ¿sí? Pues en algunos trabajitos lo vi y yo se los encerré entre un paréntesis para que no lo agreguen, ¿sí? Ya cierra acá la respuesta, yes, they do, punto. Y si decimos que no, sería no, they don't, ¿sí? Y ahí cerramos la pregunta esta. Hacemos una con does para cerrar. Imagínense, ahora elegimos he. Lo mismo, does al principio, ¿sí? Como el do acá, pero al principio porque es pregunta. Does he, vamos, go to, vamos a cambiar el verbo, go to school. Estamos preguntando si va a la escuela. Fíjense que al verbo no le agregué tampoco ninguna S, como acá, ¿sí? Acá directamente no hacía falta, pero acá por ahí se pueden confundir ustedes porque tienen el he y viene de arrastre con la forma afirmativa. En este caso recuerden siempre que en negativa y en pregunta se la lleva a la S el does. Bueno, y en este caso, si queremos contestar con sí, sería yes. Tenemos que contestar con he, porque es él va a la escuela, sí él va, yes, he, y tenemos el does. Entonces, terminamos la respuesta con el does y no con el do, como acá que teníamos el do en la pregunta, ¿sí? Si ustedes ven, hacemos un paralelo, tenemos que contestar con no, empieza igual, he, estamos hablando de doesn't, ¿sí? Y ahí cerramos la respuesta a esa pregunta. Bueno, en realidad era nada más para explicarles esas cositas y bueno, después iremos compartiendo otros videos con otros cursos también y bueno, espero que les haya sido útil. Nos encontraremos en próximas clases. Un saludo grande, un abrazo, chao.